Buenas. Mi tema es interpretación del origen y desarrollo histórico del municipio de San Marcos, Colombia, una construcción desde la voz de sus protagonistas. Soy doctorante en educación de la UPEL, mi tutor es el doctor Rafael Aguilar. Los primeros habitantes de San Marcos fueron los indígenas zenúes. Vivieron en estas tierras 1200 al 1600 después de Cristo. Fueron excelentes orfebres, ingenieros hidráulicos, pescadores, tejedores, artesanos, agricultores y guerreros. Eran tribus fundamentalmente nómadas que se ubicaban dependiendo las condiciones del tiempo. En tiempos de crecidas manejaban sus crecidas a través de canales y ellos tenían pesca y en los túmulos ellos podían hacer sus viviendas. Fueron los primeros habitantes de los cuales se tiene registro que vivieron en estas tierras. Luego viene la época del descubrimiento y la conquista por parte de los españoles. Los españoles conquistaron este territorio en expediciones hacia los zenúes de don Pedro de Heredia. Fundamentalmente iban encaminados al saqueo de tumbas en busca de oro en los valles de los ríos Sinú, San Jorge y Cauca. Ellos son los que introducen la cría del ganado a estas tierras. Don Pedro de Heredia vio que estas tierras eran fértiles y frescas, propicias para la cría del ganado, y fue así como ellos lograron la instauración del hato ganadero llamado Hato Mayor de San Marcos del Carate. En este hato mayor fundamentalmente era la cría de ganados. Fue propiedad de don Juan de Zabaleta, un español muy culto, que había viajado por Italia, por Venecia. El santo patrono de Venecia es San Marcos de León. Entonces, cuando él llegó a estas tierras, que vio esos canales, dijo, esto se parece a Venecia. Entonces, por eso lo puso San Marcos, pero no de León, sino del Carate, por un caño que desemboca en la ciénaga de San Marcos. Luego, en este hato ganadero, hubieron esclavos. Esos esclavos lograron su libertad y se escapaban de allí y formaron a orillas de la ciénaga un caserío llamado Caserío de Negros Libres del Playón. Es el registro que se tiene o noticia de los primeros habitantes de estas tierras. Ellos que trabajaban en la lid del ganado formaron unos palenques para protegerse de las fieras y también de sus captores, puesto que esta era una cuestión netamente ilegal. Entonces, el Caserío de Negros Libres del Playón se funda en el año 1706 y a partir de allí se tiene noticia que comienza el caserío de San Marcos. Luego, durante el periodo de la colonia, este fue un hato ganadero de don Pedro de Heredia, eran tierras pertenecientes a la corona española. A partir del año 1819 se comienza el periodo de la independencia de España y la instauración de la República, la abolición de la esclavitud. Esto le permitió a los negros, a la mayoría de los afrodescendientes, ubicarse y engrosar las filas de este territorio. También, después de los habitantes afrodescendientes, también llegaron personas de otras regiones como Caimito, La Unión, y fue creciendo el pueblo de lo que hoy es San Marcos. Aquí funcionó, en este pueblo, la Asamblea Eucarística. Aquí funcionó el Vicariato Apostólico del San Jorge. Los orígenes de la educación en San Marcos están ligados a la evangelización. Los primeros evangelizadores que llegaron a estas tierras fueron los sacerdotes españoles que venían de Burgos, en España. A través de un convenio del gobierno colombiano con la Santa Sede, a estos vicariatos apostólicos se les asignaba un territorio para ellos evangelizar. Entonces a San Marcos llegaron evangelizando y ellos trajeron una metodología muy especial. Era que enseñaban las letras en el nombre de Cristo. Decían A Cristo, B Cristo, C Cristo, y así enseñaban a leer a los que no sabían, que era la mayoría de la población, y también evangelizaban. Es interesante cómo el Vicariato Apostólico del San Jorge logró la evangelización de todo este territorio
Y fueron ellos los que impulsaron el proceso educativo en este territorio. Eran colegios de varones, escuela urbana de varones, y estaba la escuela de niñas o de señoritas, que era liderada por las madres franciscanas. Los franciscanos y los sacerdotes españoles fueron quienes comenzaron la educación en este municipio. Es así como se comienza la formación en primaria y después la secundaria, que se llamaba formación continua, porque se continuaba después de la primaria. Es así como en la historia de San Marcos tenemos unos eventos y unas fechas muy importantes. Primero, los pobladores zenúes, que formaron cacicazgos, Pan Zenú, Fin Zenú y Zenufana, el lugar de presión momposina. Las evidencias que se tienen de eso son objetos cerámicos, piedras talladas y canales. Establecimiento del hato ganadero de 1600 a 1706, donde la participante eran esclavos españoles y los dueños de los hatos ganaderos. Ubicación en el Valle del San Jorge, tenemos registros históricos. Inicio de la vida administrativa de San Marcos, 1849-1886. Criollos libres gobiernan el distrito. El territorio que hoy es San Marcos, eso se encuentra registrado en una ordenanza de Cartagena, provincia de Cartagena, del 16 de octubre de 1849. Es interesante cuando San Marcos pasa de corregimiento a municipio en el año 1912. Su primer alcalde fue Neftalí Carriazo, él fue su primer alcalde. Esto está en la ordenanza 39 de 1912 de la Asamblea de Bolívar. Es interesante cómo San Marcos logra su desarrollo. Los métodos que yo utilizo para esta investigación es el método postpositivista. Este método pues es objetivo, tiene en cuenta valores, buenas costumbres, creencias, relación con el objeto estudiado en las comunidades. El enfoque es cualitativo, de carácter interpretativo, no numérico. Las técnicas que yo utilizo son observación participante, entrevista semiestructurada, triangulación, categorización y la interpretación de datos. Los resultados esperados en este proyecto es constructo teórico sobre los orígenes y desarrollo histórico de San Marcos. Es importante que a San Marcos llegaron una población muy importante, que son los sirio-libaneses, llamados turcos. Fueron ellos quienes impulsaron en estas tierras el comercio y la aviación. Antonio Haller, un emprendedor, fue el que trajo la aviación a este municipio, al aeropuerto Herbert Boy, en honor a un general alemán que fue el primero que aterrizó en estas aguas. Fue el aeropuerto alterno más importante segundo que tuvo Colombia, después de Bocas de Ceniza en Barranquilla, para el año 1935. San Marcos sigue un desarrollo comercial con los sirio-libaneses, que pusieron almacenes donde se vendía desde un botón hasta un motor fuera de borda. Almacén La Primavera, Almacén San Jorge, y el impulso comercial de este municipio lo dan también este grupo sirio-libaneses, los paisas que llegaron a partir del año 2000, y también los zuletas procedentes de Antioquia. San Marcos tiene un desarrollo histórico interesante, que es el tema de mi tesis doctoral, el cual desde luego estoy en la etapa de la indagación y la exploración. Desde luego es un trabajo bastante interesante sobre el origen y desarrollo histórico y educativo de San Marcos, puesto que hay un desconocimiento de estos temas en la población, y con ello se aspira a aportar para que así conozcamos nuestra historia y orígenes del municipio de lo que hoy es San Marcos del Carate, Colombia, en la costa Caribe.